La economía mundial está construida sobre una estructura tan enorme y tan oculta que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Un mecanismo silencioso, escondido detrás de bancos, gobiernos y corporaciones, cuyo tamaño supera por mucho la economía total del planeta. Es una arquitectura invisible que sostiene al sistema financiero, pero también puede destruirlo en cuestión de horas. Lo inquietante es que esta estructura no es nueva. Ya provocó una crisis en el pasado. En 2008, el mundo colapsó por un sistema de derivados de apenas una fracción del tamaño actual. Y aún así, los gobiernos apenas pudieron contener el desastre. Hoy, ese mismo sistema no solo es 10 veces más grande, también es más inestable, más apalancado y más frágil que nunca. La amenaza no viene de un país, ni de una empresa, ni de una sola burbuja. Viene de un entramado global que conecta a cada banco importante, a cada fondo de pensión, a cada mercado de deuda y a prácticamente cada moneda del mundo. Un sistema donde un pequeño movimiento, un error de cálculo o un incumplimiento inesperado puede desencadenar una reacción en cadena capaz de paralizar la economía mundial. Y en este video vamos a entrar en ese mundo. Vamos a revelar qué es realmente esta estructura, por qué creció hasta volverse inmanejable y qué podría desatar la próxima gran detonación financiera. Quédate hasta el final, porque entender este mecanismo es entender el mayor riesgo económico del siglo. 1. El origen de la bomba financiera. Todo comienza con los derivados, contratos financieros cuyo valor depende de algo más: tasas de interés, monedas, deuda corporativa, precios de energía, índices bursátiles. Son acuerdos matemáticos que no requieren poseer el activo real. En sus primeros años sirvieron como herramientas de protección, pero la desregulación y la ingeniería financiera los transformaron en algo mucho mayor. Las instituciones descubrieron que podían crear posiciones enormes con muy poco capital, multiplicando utilidades y riesgos. Los derivados nacieron como un instrumento casi inocente, una especie de seguro para amortiguar las oscilaciones naturales del mercado. Pero, a medida que los bancos aprendieron a manipularlos, dejaron de ser simples coberturas y se convirtieron en palancas que movían fortunas enteras. Lo que antes era una herramienta para reducir riesgo comenzó a generar un nivel de apuestas que ningún sistema financiero del mundo estaba preparado para soportar. Todo esto sucedió en silencio, fuera de la vista del público y lejos de los titulares. En ese entorno opaco, los derivados adquirieron un poder que nadie cuestionó. Bancos, fondos y aseguradoras descubrieron que podían fabricar ganancias rápidas solo con papel, contratos y modelos matemáticos. No necesitaban petróleo, oro, acciones ni bonos reales. Solo necesitaban una fórmula que justificara crear otro derivado. Así nació un ecosistema donde el crecimiento dependía de seguir multiplicando estos instrumentos, incluso cuando nadie entendía realmente su estructura interna. La falta de límites permitió que los derivados se infiltraran en todo. Préstamos hipotecarios, deuda estudiantil, bonos corporativos e incluso materias primas comenzaron a depender de estos contratos. Y mientras más dependiente se volvía el sistema, más difícil era retroceder. El mundo financiero quedó atrapado en su propia ingeniería, confiando en un mecanismo que funcionaba siempre y cuando nadie dejara de creer en él. Esa fragilidad estructural fue el primer síntoma de una bomba que aún hoy sigue encendida. Con el paso del tiempo, el mercado de derivados dejó de reflejar la economía real. Su tamaño creció a tal punto que los movimientos financieros ya no respondían a oferta y demanda, sino a los efectos secundarios de contratos cada vez más complejos. Era como construir un edificio entero sobre fundamentos invisibles. Funcionaba mientras nadie mirara hacia abajo. Cuando esas bases empezaron a mostrar grietas, ya había demasiado dinero, demasiado riesgo y demasiados intereses comprometidos para detener la maquinaria. Y mientras los gobiernos celebraban el crecimiento económico, no advirtieron que el motor real no era producción, inversión o innovación, sino un sistema apalancado al extremo. Así, el mercado dejó de ser un espacio complementario y se convirtió en la columna vertebral del sistema financiero global. Hoy, casi todas las operaciones importantes dependen directa o indirectamente de él. Y ese crecimiento acelerado nos lleva a la siguiente parte de esta historia, donde la escala comienza a volverse inmanejable.
Ahora avancemos hacia la segunda sección, porque aquí es donde el sistema realmente comienza a volverse peligroso. 2. El crecimiento que nadie pudo detener. Para finales de los años 90, los derivados ya movían cantidades impresionantes, pero fue durante las décadas siguientes cuando el sistema explotó sin control. La expansión del comercio internacional, el crecimiento del crédito global y la competencia agresiva entre bancos empujaron los volúmenes a niveles nunca vistos. Cada nuevo riesgo financiero generaba nuevos contratos. Cada nueva deuda pública o corporativa exigía nuevas coberturas, y cada cobertura creaba más complejidad. Lo más peligroso de ese crecimiento fue que nadie se detuvo a preguntar cómo funcionaba realmente esta red. Los bancos competían entre sí para crear productos cada vez más sofisticados, y los reguladores simplemente no tenían la capacidad para seguirles el ritmo. En pocos años, los derivados pasaron de ser un instrumento especializado a convertirse en el corazón de todo lo que se movía en el sistema financiero global. Era un ecosistema que se alimentaba a sí mismo, siempre hambriento de más contratos. Con el paso del tiempo, la complejidad alcanzó niveles imposibles de mapear. Incluso los propios ejecutivos que trabajaban con estos instrumentos reconocían que ya no podían explicar todas las conexiones internas. Los derivados no eran solo numerosos, estaban entrelazados de tal forma que un pequeño movimiento en un mercado podía provocar reacciones en cadena a escala global. Cada contrato adicional aumentaba el potencial de impacto, pero también multiplicaba las zonas ciegas. La ausencia de límites estructurales permitió que las instituciones usaran derivados como un atajo para aparentar solidez. Podían esconder pérdidas, duplicar utilidades o proteger balances de forma artificial, pero esa ilusión solo funcionaba mientras los mercados permanecieran estables. Bastaba un cambio brusco, una quiebra inesperada o un ajuste en las tasas para que la enorme red de contratos comenzara a tensarse. Y cuando un sistema depende de miles de contratos que nadie entiende por completo, el margen de error se reduce a casi cero. A ese ritmo, los derivados dejaron de crecer de forma orgánica y empezaron a expandirse por inercia. La lógica del mercado cambió por completo. Ya no se trataba de gestionar riesgo, sino de multiplicarlo para obtener beneficios más rápidos. Cada institución quería ser más grande, más rápida y más creativa. El resultado fue un mercado que avanzó sin dirección, sin supervisión real y sin un mecanismo efectivo para detener la espiral. Era una expansión impulsada por codicia más que por necesidad. Para cuando los gobiernos intentaron intervenir, ya era demasiado tarde. El mercado era tan vasto que ninguna autoridad podía medir su verdadera magnitud. Lo que en los 80 había sido un sistema útil, se transformó en un gigante que operaba fuera de control, y esa expansión sin freno nos lleva a su característica más peligrosa, la concentración. Pasemos a la tercera sección, donde veremos cómo el riesgo ya no está disperso, sino atrapado en muy pocas manos. 3. La concentración del riesgo en 4 gigantes. En Estados Unidos, la mayor parte de esta estructura descansa sobre solo 4 bancos. 4 instituciones que controlan la inmensa mayoría del mercado de derivados y que, al hacerlo, sostienen un nivel de exposición cientos de veces superior a su capital real. Estos bancos están hiperconectados entre sí. Lo que uno gana, otro lo pierde. Lo que uno debe proteger, otro debe pagar. La amenaza central no es únicamente el tamaño de estas instituciones, sino la forma en que su arquitectura interna concentra responsabilidades que antes estaban distribuidas entre muchos actores. Ahora, la estabilidad depende de un círculo extremadamente pequeño que opera en la cima del sistema financiero. Desde fuera, parecen entidades robustas, pero desde adentro funcionan como mecanismos sometidos a una presión constante, donde cualquier error puede amplificarse sin control. Esta hiperconexión convierte cada operación en un intercambio de riesgos que no tiene puntos de escape. Todo lo que un banco asegura está vinculado a otro. Todo lo que uno promete pagar depende de la salud del siguiente. El sistema perdió la redundancia que alguna vez tuvo y la reemplazó con una interdependencia estrecha que multiplica sus vulnerabilidades. La sofisticación del mercado se transformó en dependencia absoluta. La magnitud de los derivados que manejan supera ampliamente lo que cualquier institución puede respaldar con capital propio.
La operación diaria se sostiene más por la confianza que por recursos reales. Las cifras en los balances parecen inmensas, pero son pequeñas en comparación con el tamaño del riesgo que administran. Es un equilibrio basado en proyecciones futuras, no en capacidad presente. Esa fragilidad se oculta bajo procedimientos que funcionan bien mientras todo permanece estable. Pero el sistema no fue diseñado para enfrentar movimientos abruptos. Basta un cambio inesperado en tasas, monedas o bonos para que el valor de estos contratos se altere por completo. Y cuando el valor cambia, también lo hace la cantidad de garantías que deben aportar. Esa presión adicional viaja de forma inmediata por toda la red. La estructura es tan estrecha que ninguno de los bancos puede absorber una pérdida significativa sin trasladarla a los demás. El riesgo deja de ser individual y se convierte en un fenómeno compartido, replicado y multiplicado. La interdependencia garantiza que un problema local se expanda sin fricción. Lo que empieza como un ajuste interno se transforma en un impacto internacional. Este ecosistema cerrado no permite separación real. Cada institución actúa como soporte de las otras, pero también como fuente potencial de inestabilidad. Es una relación donde todos dependen de todos, pero ninguno puede permitirse un error. Las operaciones son tan grandes y tan rápidas que cualquier desviación produce un efecto dominó imposible de detener. Es un equilibrio que parece estable, pero solo en apariencia. Lo más inquietante es que los mecanismos tradicionales de regulación no pueden corregir este diseño. No existen reservas suficientes, no existen colchones amplios y no existe capacidad institucional para dividir el riesgo sin provocar una crisis. La estructura quedó configurada de manera permanente. Pocos bancos manejan demasiado, y cada uno es imprescindible para el funcionamiento del sistema completo. Y cuando la salud de la economía global depende de apenas 4 columnas, el riesgo deja de ser un evento inesperado y se convierte en una condición permanente. Una tensión silenciosa que acompaña cada operación. Entramos ahora en la sección número 4, donde analizamos qué puede hacer explotar esta estructura. 4. Los detonadores que ya están presentes. A diferencia de otras épocas, los riesgos actuales no son teóricos, ya están activos y creciendo. La volatilidad de tasas de interés, la fragilidad de los bonos soberanos, la exposición a deuda corporativa gigantesca, las tensiones en el sistema bancario europeo, el deterioro del sector inmobiliario comercial y la incertidumbre cambiaria forman un conjunto de presiones simultáneas. Cada una de estas tensiones está vinculada a billones en derivados que dependen de estabilidad justo en el momento en que la estabilidad desaparece. Lo más peligroso es que estos detonadores no avanzan de manera visible. No generan un impacto repentino que obligue al mundo a reaccionar. Al contrario, se filtran lentamente en el sistema, desgastando la estructura desde adentro. Cada oscilación en tasas, cada señal de estrés en bonos y cada vacilación en monedas agrega un peso nuevo sobre contratos que requieren absoluta precisión para funcionar. A medida que estas presiones se acumulan, el sistema pierde capacidad de absorber golpes. Los derivados están diseñados para operar en un escenario con variaciones moderadas, pero no para enfrentar ambientes donde las condiciones cambian de un día para otro. La volatilidad destruye el equilibrio que les da sentido, porque obliga a recalcular valores, garantías y compromisos con una frecuencia que el mercado no puede sostener. Lo inquietante es que estos riesgos se retroalimentan. La fragilidad en bonos soberanos altera la confianza en los bancos. Los problemas del sector bancario europeo contaminan los mercados estadounidenses. La deuda corporativa pesa más a medida que las tasas suben, y cada una de estas fuerzas presiona a los derivados como si fueran cables tensados más allá de su resistencia natural. No se rompen de inmediato, pero cada día pierden un poco más de estabilidad. El deterioro del sector inmobiliario comercial funciona como un recordatorio constante de que los fundamentos de la economía están cambiando. Edificios vacíos, contratos renegociados y valores ajustados revelan que los viejos supuestos ya no aplican, y cuando esos cambios golpean derivados vinculados a rentas futuras, flujos proyectados y tasas de ocupación, las tensiones se vuelven más difíciles de disimular. El problema deja de ser teórico y se convierte en una falla real. Pero lo más peligroso sigue siendo el riesgo silencioso. Son esos movimientos repentinos que pasan desapercibidos para el público general,
pero que activan alarmas dentro de los sistemas financieros. Un banco regional que muestra señales de debilidad, una moneda que cambia de dirección de manera abrupta, un mercado europeo que se congela por unas horas. Son señales pequeñas, pero cada una tiene el potencial de convertirse en un punto de quiebre. Cuando todos estos detonadores operan al mismo tiempo, el sistema entra en un territorio desconocido. No es una crisis provocada por un único evento, sino por la acumulación de tensiones simultáneas que empujan a los derivados hacia un límite peligroso. El volumen es tan grande, la exposición es tan profunda y la liquidez es tan volátil que cualquier alteración puede escalar sin control. La modernidad creó un mercado que funciona perfectamente siempre que todo se mantenga estable, pero creó también un sistema extremadamente vulnerable cuando la estabilidad se pierde. Estos detonadores no necesitan explotar juntos. Basta con que uno avance un poco más rápido que los demás para que todo lo que está conectado a él se desequilibre. Y es aquí donde entramos a la quinta sección. El verdadero problema no es el riesgo, sino la imposibilidad de rescatarlo. 5. La incapacidad de un rescate global. En 2008, los gobiernos del mundo intervinieron de manera masiva para salvar un sistema que era apenas una décima parte del tamaño actual. Inyectaron liquidez, compraron activos y garantizaron contratos. Hoy, ese tipo de intervención no sería viable. Las deudas nacionales están en niveles históricos, los bancos centrales ya expandieron sus balances al límite y la política global está demasiado polarizada para aprobar rescates de gran escala. El verdadero conflicto surge cuando entendemos que el margen de maniobra desapareció. Hace más de una década, los bancos centrales aún tenían espacio para reducir tasas, expandir crédito y absorber pérdidas sin comprometer su estabilidad. Ahora, después de años de estímulos continuos, esa capacidad está prácticamente agotada. Los gobiernos enfrentan obligaciones enormes, y cualquier intento de repetir un rescate del pasado chocaría con una realidad fiscal mucho más frágil y mucho menos tolerante. Visualmente, el escenario es contundente. Los balances públicos están inflados como nunca antes, y cualquier intento de ampliarlos aún más provocaría desconfianza inmediata en los mercados. En lugar de restaurar la calma, un rescate masivo podría desencadenar dudas sobre la solvencia de los propios estados. El respaldo gubernamental ya no se percibe como ilimitado, y la capacidad de absorber pérdidas gigantescas se ha reducido de forma drástica. A esto se suma un cambio profundo en la política internacional. En 2008 había cooperación, acuerdos urgentes y un consenso global claro para evitar el colapso. Hoy, ese consenso está fracturado. Los países compiten, se acusan y actúan por separado. Las tensiones geopolíticas dificultan cualquier acción coordinada y un rescate global requeriría una unidad que simplemente ya no existe. El mundo no está preparado para actuar como un bloque frente a una crisis de esta magnitud. El punto más crítico es que los derivados no se rescatan como bonos o acciones. No existe un precio a estabilizar ni un activo que se pueda comprar directamente. Cada contrato tiene un ganador y un perdedor, y un rescate sería percibido como una intervención que favorece a una parte mientras castiga a la otra. Las consecuencias políticas serían inmediatas, las económicas, aún peores. En un sistema tan interconectado, elegir a quién salvar es casi imposible sin generar una reacción en cadena. Por eso, el problema ya no es la magnitud del riesgo, sino la ausencia de herramientas para enfrentarlo. El mundo financiero creció hasta un punto donde ya superó la capacidad de los gobiernos para sostenerlo. Y con esto entramos en la sexta y última sección, donde vemos qué ocurriría si el sistema empieza a fallar. 6. El escenario final, un sistema que falla en horas. Si uno de estos grandes actores no puede cumplir una obligación clave, el efecto es inmediato. Los contratos conectados comienzan a revalorizarse, las garantías se disparan y la liquidez desaparece. Los bancos dejan de prestarse entre sí. Las cámaras de compensación enfrentan déficits. Los mercados de deuda se congelan. Las monedas comienzan a moverse con violencia. Las empresas pierden acceso a capital en cuestión de horas. Lo alarmante de este escenario es la velocidad con la que se desarrolla. No es un colapso que avanza lentamente, como en crisis anteriores, sino una secuencia de reacciones automáticas que se ejecutan sin intervención humana. Cada contrato exige más garantías. Cada garantía
exige más liquidez, y en un entorno donde la liquidez desaparece, los bancos quedan atrapados en un círculo del que no pueden salir. La tensión aumenta minuto a minuto y la estabilidad se evapora en silencio. Las primeras víctimas son las instituciones que dependen del flujo diario de capital, empresas que necesitan refinanciar deudas, fondos que requieren acceso a crédito y bancos regionales que operan con márgenes estrechos. Cuando ese flujo se detiene, la actividad económica se apaga. Los pagos que parecían seguros dejan de cumplirse, y las redes de confianza que sostienen al sistema se rompen con una rapidez que sorprende incluso a los especialistas. En pocos días, el impacto llega al mercado soberano. Las tasas de interés se vuelven impredecibles, los bonos pierden valor y los estados deben pagar más por financiar sus operaciones. Los sistemas de retiro, expuestos a instrumentos que ahora se devalúan, enfrentan pérdidas significativas. Lo que comenzó como un problema técnico en los derivados se convierte en un desafío estructural para países enteros, deteniendo proyectos, inversiones y servicios esenciales. La economía real recibe el golpe final. Las cadenas de suministro se ralentizan, las empresas recortan producción y los consumidores pierden acceso a bienes básicos. Los despidos se vuelven inevitables y el miedo comienza a expandirse más rápido que la propia crisis. La población siente el impacto antes de comprender lo que está ocurriendo porque los derivados actúan en segundo plano, pero sus efectos son tangibles: precios inestables, salarios amenazados y un mercado laboral paralizado. En cuestión de horas se inicia un ciclo peligroso: caída de liquidez, contracción de crédito, deterioro económico y pérdida de confianza. Una dinámica que, una vez activada, es difícil de revertir. Con esto, cerramos la estructura central para pasar al cierre del video. ¿Qué crees que representa el mayor riesgo dentro de este sistema? ¿Y qué parte del mercado te parece más vulnerable ante un shock global? Déjame tu opinión en los comentarios porque necesito saber cómo ves este escenario. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a La Verdadera Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.